Argentina en venta. El gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros. Rebelión.org. Pluma Nahue Lag. Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el 5% del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual ley de tierras rurales permite un tope de 15% y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla, de hecho, a través del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas. Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces, ¿por qué el gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras, programa de investigaciones sobre historia agraria de la UBA, realizó 4 informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales. Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera. La vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos, de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos. Advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país en esas zonas estratégicas ya superan el límite del 15% de extranjerización y 4 exceden el 50% con dueños de otra bandera. Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera, con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior, SSI, con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4. Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudades argentinos nativos. Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras, se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad, sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25%, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51% del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios. El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada con el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados UCR, PRO y bancas provinciales 15 borradores y aún sostienen la eliminación de 8 artículos y la modificación o sustitución de otros 5. En síntesis, 1. Elimina los límites de compra de tierras rurales por parte de extranjeros, que con la ley vigente son 15% del total de las tierras a nivel nacional, provincial y municipal, 30% para propietarios de un mismo país. Elimina la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zona de alto valor estratégico, como la zona núcleo de la producción agropecuaria. 3. Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o de zona frontera. 4. Modifica el concepto de titularidad extranjera y habilita a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera, no radicada en el país, y personería jurídica con participación de capitales internacionales. Hasta 51% del control extranjero tras la modificación del gobierno de Mauricio Macri. Siguiente, deja la prohibición para estados extranjeros y empresas controladas por esos estados.
siguiente deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección. Argumento de dominio originario que se utilizó para desarmar la ley de glaciares. Por último, al mismo tiempo, elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales donde nación y provincia debían definir una política nacional. Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización. Propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios valiosos. Sentencia Julieta Cajiano, integrante de Observatorio de Tierras. El trabajo central del observatorio fue la creación del mapa de extranjerización de la tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales y ampliando luego con datos de la Red de Parques Nacionales, el Inventario Nacional de Glaciares, el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros. El diseño de la libertad avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la ley de glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la ley de emergencias territorial indígena, que promovía la regulación territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre del 2024. En paralelo, la sanción del régimen de incentivo a las grandes inversiones RIGI otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explorar los bienes comunes. Hasta el momento, el gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría mineros. Los más recientes, el proyecto Vicuña, en zona glaciar en San Juan, y el proyecto Tres Quebradas, en zona de sistema de humedales de lagunas altoandinas en Catamarca. El Super RIGI, que ingresó en paralelo a la inviolabilidad de la propiedad privada y ya obtuvo media sanción en diputados. Amplía esos beneficios para nuevas industrias altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos, como por ejemplo los enormes centros de datos, data centers. El mapa de observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0.1% del territorio nacional de área glaciar, 283.886 hectáreas, con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámites sin concluir y las 652 sin relevar. La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes. Sostiene el Observatorio de Tierras, que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind. Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales. La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Parte 1.